Quinto, acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y compromiso sobre derechos humanos. Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En tal sentido, en la mesa de conversaciones de La Habana, hemos discutido y llegado a acuerdos sobre el punto quinto de la agenda, víctimas, que incluye los subpuntos: primero, derechos humanos de las víctimas y segundo, verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes han sido afectados por la larga confrontación respecto a cuya solución política hoy, mediante estos nuevos consensos e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, hemos dado un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país. El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando la integridad que debe caracterizar el desarrollo de los numerales comprendidos en el punto víctimas, iniciamos nuestro análisis del punto asumiendo la declaración de principios del 7 de junio del 2014. Estos principios fueron tenidos en cuenta a lo largo de todo el trabajo para el desarrollo del punto 5, víctimas, y deberán irradiar su implementación. Conocimiento de las víctimas. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. El reconocimiento de responsabilidad. Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. Satisfacción de los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables. Se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. La participación de las víctimas. La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto requiere necesariamente de la participación de las víctimas por diferentes medios y en diferentes momentos. El esclarecimiento de la verdad. Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos. Es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad. La reparación de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera. Las garantías de protección y seguridad. Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. La garantía de no repetición. El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del acuerdo final constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la agenda deben apuntar a garantizar la no repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima o en riesgo de serlo. Principio de reconciliación. Uno de los objetivos de satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia. Enfoque de derechos. Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la agenda y en particular sobre el punto 5, víctimas, deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e interdependientes, y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales,
y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad, y para efectos de resarcimiento, se tendrán en cuenta las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre la base de estos principios, llegamos a acuerdos centrales sobre 1. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y 2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Dentro de estos compromisos se incluyen trascendentales acuerdos como la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación. Todos estos componentes se han articulado dentro de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, al que se vinculan también medidas de no repetición, precisando que sobre este último tema, aparte de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del acuerdo final, se implementarán medidas adicionales que se acordarán en el marco del punto 3, fin del conflicto, de la agenda del acuerdo general. Durante el desarrollo de los debates del punto 5, víctimas, se puso en marcha la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, la cual arrojó importantes conclusiones del contenido diverso y plural en lo que concierne a los orígenes y a las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado y contribuido a la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población, todo lo cual se ha considerado como insumo fundamental para el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Otras medidas de primer orden tomadas en el marco de las discusiones del quinto punto de víctimas han sido la firma de medidas y protocolos para adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios, de minas antipersonas, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos de explosivos de guerra, medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega de dignos restos de personas dadas por las desapariciones en el contexto y con ocasión del conflicto. El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas o la simple convivencia con el miedo. En reconocimiento de esta tragedia nacional, desde el encuentro exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo y que la agenda para la terminación del conflicto debería incluir un punto sobre las víctimas, como quedó consignado en el Acuerdo General del 26 de agosto del 2012. Por esa misma razón, antes de abordar este punto de la agenda, acordamos la mencionada Declaración de Principios, que refleja el compromiso con las víctimas y ha servido de brújula de las conversaciones para asegurar que la satisfacción integral de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición esté en el centro del acuerdo. De manera paralela, ampliamos los mecanismos de participación. Más de 3.000 víctimas participaron en 4 foros en Colombia organizados por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, y 60 víctimas viajaron a La Habana para dar sus testimonios directos a la mesa de conversaciones y ofrecer sus recomendaciones con el apoyo de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, sin contar las más de 17.000 propuestas que por diferentes medios enviaron las víctimas y demás ciudadanos a las mesas de conversaciones. Todas las propuestas que recibimos de las víctimas fueron fundamentales para el logro de los acuerdos.
Por último, agradecemos a las víctimas por su participación decidida, de sus testimonios generosos y sus propuestas, sin las cuales no hubiéramos sido posible construir este acuerdo, y los alentamos a participar activamente en la implementación y la construcción de la paz. Esperamos que con la implementación de este y de todos los acuerdos se asegure la dignidad de las víctimas y se haga justicia y se entiendan las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto del país y para que nunca nadie más en Colombia sea víctima.